docentes de las escuelas, institutos y universidades públicas y privadas del país conectados esta tarde, y al público en general también que hoy nos está acompañando. Les saluda Malena García Cari, de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, DIBRET, y seré la moderadora en este evento. Bienvenidos al sexto y último webinar del ciclo de videoconferencias de la Red de Estudiantes de Educación. Y para quienes se conectan por primera vez, les queremos contar que la comunidad virtual de la Red de Estudiantes de Educación está alojada en la plataforma de Perú Educa. En este espacio ustedes podrán acceder gratuitamente a información sobre la carrera pública magisterial, a recursos y actividades que contribuyen con su desarrollo profesional. Así que invitamos a todos los estudiantes a unirse a esta red e interactuar con sus futuros colegas de todas las regiones del país. Vamos a conocer un poco más de la red con el siguiente video. Adelante. ¿Por qué decidiste estudiar educación? Decidí estudiar educación para inspirar y mejorar nuestro Perú. Porque creo en el poder de la educación. No existe profesión más retadora que la de educar. Nada es más satisfactorio y desafiante que acompañar a una persona en su crecimiento y desarrollo. En mi caso, me enamoré de mi carrera en el camino y ahora tengo muchas ganas de poner en práctica lo aprendido. Aproximadamente, cada año, 28.000 jóvenes deciden estudiar educación en el Perú. Es momento de formar comunidad y compartir experiencias para potenciar nuestros aprendizajes y crecimiento profesional. Es momento de formar parte de la Red de Estudiantes de Educación. Esta es una comunidad virtual que reúne a jóvenes como tú y como yo, que estudian educación en institutos, escuelas y universidades, tanto públicas como privadas. Aquí intercambiamos experiencias de aprendizaje con futuros colegas de todas las regiones, con docentes reconocidos y especialistas en temas pedagógicos. Además, como parte de la red, podemos participar en cursos, seminarios, foros y discutir sobre diversos temas de nuestra formación. Y conocer un poco más sobre la carrera pública magisterial y el sistema educativo nacional. Así como estar al tanto de noticias, eventos del sector educativo y los encuentros gratuitos de la red. Aprender a ser docente va más allá de tener vocación. Y aquí tenemos la oportunidad de acompañarnos en ese proceso. Atravesamos distintos retos a lo largo de este camino y estar juntos nos ayuda a mantener la motivación e inspirarnos mutuamente. La Red de Estudiantes de Educación es un punto de apoyo para acercarnos más al país que soñamos y merecemos. Tú también puedes ser parte. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Para más información, escribe a reddeestudiantes@minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno. Muy bien, hemos conocido un poco más sobre la red. Y esta tarde nos acompaña Ausmenia Valencia Olivera, directora de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, quien nos brindará un saludo. Adelante, directora. Muchas gracias, Malena. Muy buenas tardes con todos los estudiantes. En esta tarde se va a tocar un tema muy interesante, muy importante, que en estos tiempos está como que captando mucho nuestra atención, y es la neuroeducación. Sé que estos aspectos para ustedes, queridos estudiantes, que están seguramente en media carrera o ya terminando la carrera, va a ser de mucha utilidad, considerando cómo es que funciona realmente nuestro cerebro, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como maestros y ustedes como futuros maestros para garantizar aprendizajes en los estudiantes, justamente reconociendo esto de la neurociencia, ¿no? La neurociencia últimamente ha cogido un papel sumamente importante y preponderante en los procesos cerebrales que todos los seres humanos tenemos, que todos, ¿no? Y con mayor énfasis vamos a poner en nuestros estudiantes esa motivación, ese proceso en el que si el estudiante se siente a gusto, es que va a aprender mucho mejor, ligado a una parte afectiva. Bueno, todo eso seguramente hoy día lo vamos a ir viendo, y solamente quería expresarles un saludo fraterno y decirles que, bueno, este es el último webinar, comentaba Malena. Creo que hay que aprovechar al máximo estos espacios como estudiantes y futuros maestros que ustedes van a hacer, para que salgan con todos los recursos necesarios, como quien dice, a enfrentarnos a estos desafíos,
a los nuevos desafíos que tenemos dentro de la educación. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, que este grupo siempre tenga estos espacios de aprendizaje que fortalecen nuestra labor de futuros maestros, en el caso de ustedes, y futuros docentes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Malena. Muchas gracias por su saludo, estimada directora. Y bueno, como ha mencionado muy bien la directora, pues hoy día vamos a aprender un tema muy interesante. Pero antes de iniciar la ponencia de hoy, queremos recordarles registrar su asistencia en el enlace que encontrarán en la parte inferior, en el chat del Facebook. Así también los invitamos a escribir todas sus consultas que pudieran surgir durante la presentación, pues al finalizar tendremos un espacio para poder atender estas dudas. Y en el quinto webinar reflexionamos sobre la importancia de promover el rol protagónico de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. En este webinar vamos a continuar profundizando en cómo conseguir que nuestros estudiantes finalmente logren aprender. Para ello es necesario conocer cómo aprende el cerebro, qué condiciones se deben generar para lograrlo. Por eso, en el webinar de hoy abordaremos el tema la neuroeducación y el aprendizaje activo y conoceremos los aportes y los principios que nos da la neuroeducación para que nuestros estudiantes logren aprender. Para abordar este importante tema, hoy nos acompaña una especialista del Ministerio de Educación. Su nombre es Ruth Céspedes Bravo. Ella es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en Ciencia Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y ella cuenta con experiencia en proyectos, en programas de atención en salud mental, desarrollo infantil temprano, políticas en primera infancia, investigación y formación de adultos. Actualmente, Ruth se desempeña como especialista en estrategias de formación docente en la DIFOS, que es la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación. Ahora sí, sin más, adelante Ruth con tu presentación. Muchas gracias, Malena. Muchas gracias. La oportunidad de poder compartir con ustedes, entonces, el tema de hoy día. Para no demorar un poco más, quisiera, entonces, ahora sí, tratar el tema sobre la neuroeducación, un tema vigente y con bastante relevancia en términos de la educación. Bueno, el propósito para esta tarde es reflexionar sobre aquellos aportes, ¿no? Los aportes de la neuroeducación en el aprendizaje. Para ello quisiera hacer como un ejercicio de reflexión. Quisiera decirles a ustedes que puedan anotar, van a aparecer el enlace de un enlace donde ustedes van a tener que responder a lo siguiente en un Mentimeter. Van a asociar a la palabra neuroeducación aquello que para ustedes les suene algo en relación a esto. Así que está allí el enlace. Yo les invito a que puedan entrar y van a escribir una sola palabra que asocie a neuroeducación.
Muy importante, están ya apareciendo las primeras palabras. Cerebro, empatía, emoción, conducta, ciencia, funcionamiento del cerebro, aprendizaje, emoción. A ver, ¿qué más? Plasticidad, nueva palabra. Único. Prenatal, si lo miramos a lo largo del ciclo de vida. Empatía, neurona, vamos a abordar algunas de estas palabras, pero sigue siendo el centro. Conexiones, cerebro, ciencia. Creo que estamos bastante cerca a lo que vamos a desarrollar ahora. A ver, unos segundos más para ver cómo va quedando entonces nuestro mapa, nuestra nube de palabras asociadas a la neuroeducación. Muy bien. Creo que tenemos 42 respuestas, bastante buenas, ¿no? Vemos entonces que está la palabra del cerebro, ciencia, conexiones, neuroaprendizaje. Muy bien. Muy bien. Creo que ya tenemos bastantes, digamos, palabras asociadas y nos vamos a quedar con ellas. Viendo, apareció otra, qué bien, enseñanza. Muy bien. Listo. Creo que podemos regresar más bien ya a nuestra presentación. Les agradezco que hayan ustedes respondido y se han acercado bastante a lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a continuar sobre qué estamos entendiendo nosotros por la neuroeducación y cómo aporta al aprendizaje. Vamos a empezar por allí porque vamos a tratar 2 puntos. Uno, sobre qué es la neuroeducación, cómo aporta al aprendizaje y las funciones ejecutivas. Ya son 2 tópicos que están vinculados directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje y al desarrollo de otras habilidades también para la vida, pero vamos a centrarnos en ellas el día de hoy. Quisiera hacer como un recuento histórico muy breve que a partir de la década de los años 90, ya en el siglo XX, se habla más bien como que es el siglo del cerebro, ¿no? Y comienza a haber iniciativas e intereses de poder vincular el tema de la neuroeducación, pero en sus inicios se vincula la neurociencia más bien con la disciplina de la psicología. Hay mayor acercamiento. La educación todavía no aparecía y estaba bastante distante de lo que ahora conocemos como neuroeducación. A partir de una serie de inquietudes, estudios, investigaciones, durante ese periodo, yo les estoy hablando más o menos de hace 30 años atrás, comienza a haber este esfuerzo por poder vincular qué nos dice la neurociencia respecto a la educación. Sin embargo, también es considerado el aspecto importante de la psicología educativa, básicamente. Entonces, allí es donde va a surgir esta noción y el estudio, la preocupación y el énfasis por la mente, el cerebro y la educación. Ese va a ser el énfasis de la neuroeducación. Ténganlo en cuenta, por favor, que es mente, cerebro, educación. En este gráfico podemos ver esa intersección interdisciplinaria, desde la psicología, lo que son los procesos mentales, y de repente ustedes saben muy bien todo lo que son los procesos cognitivos, ¿no? Y desde la neurociencia, el aspecto neurofisiológico, de cómo funciona el cerebro y dónde están ubicadas determinadas zonas. Cómo es que determinadas zonas del cerebro tienen una participación
también con estos procesos cognitivos. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, aparece esta inquietud y estas investigaciones en el campo de la pedagogía, la enseñanza, en el campo educativo, en donde más bien se integra, llamándosele ahora la neuroeducación, centrados en lo que es la mente, el cerebro y la educación. Esto es importante, pues lo estoy tomando como fuente de algo que ustedes ya llevaron o lo vieron a inicios de todo este año, que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje, cuya fuente o raíz para ello también está basado en los aportes de la neurociencia, ¿no? Ahora bien, vamos a mirar entonces cómo es que el cerebro aprende. Cuando yo escuché la primera vez acerca de que el cerebro aprende, dije que claro, el cerebro, una masa encefálica, ¿no? Lo primero que aparece es eso, la idea y la imagen del cerebro, la masa encefálica con una serie de conexiones. ¿Cómo es que puede aprender? ¿Qué es lo que hay más allá de los procesos cognitivos o más allá de explicar determinados comportamientos? ¿Qué es lo que podemos encontrar allí? Partimos de que el cerebro es el órgano diseñado para aprender y también para adaptarnos. Y sí, el cerebro aprende. Y esto está demostrado por una cantidad grande de estudios, de investigaciones, de los cuales podemos citar algunos que quizás ustedes conocen o han escuchado, ¿no? Francisco Mora es uno de los representantes representantes de la escuela española que han trabajado en el estudio, en la investigación sobre el cerebro. También tenemos a Stanislao Dehaene, que es un francés, hasta el día de hoy siguen los estudios con respecto a el cerebro y el aprendizaje, y él desarrolla y escribe varios libros, entre ellos acerca de los principios de la enseñanza-aprendizaje, que es muy, muy conocido. ¿Y qué es lo que nos dice en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo que vamos a encontrar nosotros son varias características de este cerebro que aprende. Uno de ellos, una característica fundamental, es la noción de la plasticidad. Este concepto de la plasticidad es la pieza clave para aprender. El cerebro, ustedes saben que hemos visto casos de personas que de repente pueden estar con la mitad del cerebro y funcionan. O personas que les ha faltado una sección del cerebro porque las han retirado por una operación y siguen aprendiendo. Y podemos decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si retiramos determinada parte? Si bien es cierto, pueden haber algunos efectos físicos, sí hay posibilidad de que el cerebro se cambie, y por esa razón el sentido de la plasticidad cerebral, que se refiere a esa capacidad del cerebro para cambiar, para adaptarse a lo largo de la vida, ¿sí? Hasta hace pocos años se creía pues que nuestro cerebro era estático, que era inmutable, e inclusive nos decían que venían con una cantidad de neuronas y que iban perdiendo y que no se podían recuperar, o que ya no había más posibilidades de regeneración o de cambio o de nuevas sinapsis, ¿no? Sin embargo, ahora los estudios pues, nos señalan que el cerebro es maleable, se puede modificar su estructura, su función, y porque esto se va a dar gracias a las experiencias y el aprendizaje. La plasticidad cerebral es mucho más alta durante la infancia, eso es cierto, pero continúa presente a lo largo de la vida adulta, aunque en menor medida por una razón natural, el desgaste fisiológico de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que los primeros años son cruciales para que podamos más bien proveer de aquellas experiencias para el aprendizaje. Y la plasticidad, ustedes deben saber, se desarrolla a través de una serie de mecanismos,
Entre ellas, pues, están las conexiones sinápticas, las conexiones entre neuronas, que son las que se repiten muchas veces y refuerzan determinadas experiencias y aprendizaje. Como vuelvo a repetir, esto se desarrolla a lo largo de la vida. Por lo tanto, el aprendizaje se da a lo largo de la vida. Los docentes debemos estar claros, ¿no?, de que podemos aprender y es nuestra responsabilidad profesional de poder potenciar en los estudiantes estos procesos en el desarrollo de la vida de todo ser humano. Pero no solamente el cerebro tiene esta característica de plasticidad, sino que este cerebro se recicla y se reorganiza. Como decía, hay personas que pueden haber tenido operaciones, pero que esta estructura encefálica y el funcionamiento en sí comienza también a reorganizarse en función del contexto, en función de las experiencias. Pero también el cerebro es predictor. Eso es algo interesante. ¿Cómo es que el cerebro puede predecir? El cerebro es, digamos, el centro, es el órgano en donde llegan también todas aquellas, lo que llamamos nosotros inputs, aquellos estímulos que es recogido a través de nuestro sistema sensorial. Acá yo quisiera citar bien, quizás ustedes han estudiado lo que son los procesos cognitivos. Estos se dan a partir de las sensaciones que entran a través de nuestros sentidos. Luego pasan a un proceso mayor que tiene que ver con la percepción. Ya no es solamente sensación, sino vamos a un proceso un poquito más allá que tiene que ver con la percepción, que es una función en donde se le da significado a las cosas, ¿no? Se le da forma a aquello que ingresa a nuestros sentidos, y todo eso va constituyendo lo que nosotros conocemos como experiencias. Entonces, cuando analizamos nosotros, por ejemplo, el cerebro de un bebé desde el nacimiento, sus estructuras cerebrales están organizadas, ¿ya? Están en los grandes campos que podemos mirar acá en la imagen que les presento a mi mano derecha. Pero cuando el bebé va creciendo, por ejemplo, va escuchando los sonidos, las vocales, las palabras que le pueden decir los padres, y hay determinadas zonas del cerebro de este niño como que va organizando esa recepción. De tal manera que se han hecho estudios de que un bebé, siendo pequeño y no teniendo todavía el habla instalada, el niño es capaz de reconocer la voz de la mamá, la voz del papá, ¿no? Y ese es un elemento importante, por lo cual entonces el cerebro, se dice, puede predecir, puede hacer este relleno de detalles que faltan de repente al cerebro para encontrar cierta regularidad y poder ajustarse a la realidad y predecir algo, decir qué es lo que puede suceder, qué es aquello que va a suceder. Y esto se basa, como les digo, en ese conocimiento previo, en esas experiencias anteriores que va teniendo el niño. Entonces, el cerebro es predictor, el cerebro sondea su entorno físico para seleccionar solo la información necesaria para sobrevivir y prosperar. Acá nosotros vamos a encontrar que hay un fenómeno también que se da en los primeros años de vida del niño, que le llamamos nosotros la poda, ¿no? Comienza a salir, a ver las conexiones sinápticas, las neuronas aumentan y todas estas, en ellas residen conocimientos, pero llega un momento en que hay una limpieza. ¿Por qué? Porque comienza a surgir nuevas, ¿no? Porque se van a ir incorporando también nuevos aprendizajes. Por lo tanto, es importante que podamos nosotros considerar qué tipo de experiencias, qué tipo de ambiente vamos a generar para que este niño y este cerebro pueda seguir aprendiendo. Entonces, nacemos con un cerebro altamente estructurado que está con todos los sistemas, y son los grandes haces que podemos mirar aquí, de conexión y pliegues básicos. Arribita de esta imagen del cerebro ustedes pueden mirar todas las conexiones que se dan de una manera gráfica.
Sin embargo, también quisiera traerles a ustedes esta información acerca de los neuromitos. Antes teníamos las ideas de que usamos solamente el 10% del cerebro. Y no es así. Voy a explicarles que los neuromitos son conceptos erróneos que a menudo pues han tenido sus orígenes en algún elemento científico sólido, es cierto. Y esto sí quiero aseverar, que así fue como se empezó. Y hay toda una evolución, ¿ya? Sin embargo, no nos hemos quedado con ello. Los cambios de la ciencia, las nuevas investigaciones, pues nos dicen que aquello que creíamos antes, como que usamos solo el 10% del cerebro, se ha convertido ahora en un neuromito, ¿no? Entonces, vamos a ir desterrando algunos a estos conceptos erróneos que hemos tenido, que ha estado basado en un elemento científico sólido, pero que ha sido un poco difícil identificar y refutar frente a los nuevos estudios, las nuevas investigaciones que se tienen ahora. Pero como siempre vamos a ir innovando, mejorando, quizás lo que ahora podamos hablar mañana se convierta también en un neuromito. Entonces, como están, la OCDE nos dice, ¿no? Como están incompletos y extrapolados más allá de la evidencia o simplemente son falsos, requieren ser disipados para prevenir que la educación corra hacia callejones sin salida. Entonces, primer neuromito que hemos visto es que usamos solo el 10% del cerebro. Bueno, la realidad es que el cerebro funciona en su totalidad. Integra las diferentes regiones neuronales en donde existe complementariedad. El otro neuromito es que algunas personas tienen predominio del el hemisferio derecho y otras del hemisferio izquierdo. Esto explica las diferencias en su aprendizaje. Si bien es cierto, hay áreas del cerebro que están especializadas en determinadas funciones, como ocurre, por ejemplo, en el lenguaje. Tenemos el área de Broca, el área de Wernicke, ¿no? En el hemisferio izquierdo, está ubicado, pues este requiere del hemisferio derecho para poder desarrollar toda la parte más programática, la parte más de las acciones o del plan. Entonces, el cerebro trabaja como un todo, ¿ya? El otro neuromito es que los estilos de aprendizaje carecen de sustento en su aplicación. Hay ahora sustentos de la aplicación y no solamente es la única manera en que se aprende. El otro neuromito que tenemos es que escuchar música clásica incrementa el razonamiento en los niños y las niñas. Pues la verdad es que no hay una evidencia científica al respecto. Lo que podemos decir es que más bien el escuchar la música puede incrementar el razonamiento como experiencia de poder interpretar la música al tocar un instrumento. El otro neuromito es que las mujeres tienen más habilidades para la comunicación, ¿no? Verbal, y los varones más habilidades para las matemáticas. Bueno, ese es otro neuromito. Y decimos ahora que en realidad todos poseemos el mismo algoritmo para aprender. No existen diferencias entre mujeres y varones respecto a la capacidad para desarrollar habilidades comunicativas o matemáticas. Y bueno, finalmente tenemos el otro, tenemos dos. Las niñas y los niños deben ser expuestos a ambientes muy enriquecidos para el aprendizaje antes de los 3 años de edad, si no pierden sus capacidades para aprender. Esto es un neuromito, yo lo voy a hablar más adelante también, de que más bien el tener ambientes con muchos elementos pueden interferir más bien en lo que es el sistema atencional. Y el último neuromito sobre que el cerebro se desconecta o apaga cuando dormimos, eso es totalmente falso. El cerebro se mantiene activo incluso cuando dormimos, y ahora también les voy a explicar de que uno de los aspectos más importantes para el aprendizaje es el sueño, porque el sueño es en el sueño donde se consolidan los aprendizajes.
diferentes. No estoy hablando de la siesta, sino el sueño como proceso largo, ¿no? En donde el cuerpo reposa, pero el cerebro sigue funcionando. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de los principios de la neuroeducación. ¿Cuáles son aquellos principios que están vinculados y que nos va a ayudar a nosotros como docentes, como estudiantes que se están formando, a tener los argumentos para el aprendizaje? Es que tenemos el principio que el cerebro es único y hablamos acá de la singularidad del cerebro. Si bien es cierto, el cerebro tiene una estructura anatómica funcional común, pues les digo que no hay dos cerebros idénticos, ¿ya? Así como no hay dos personas idénticas, a pesar de que seamos, así que sean mellizos mellizos univitelinos, pues hay diferencias. Entonces, hablamos allí de que hay cerebros únicos. El segundo principio, que de repente a ustedes les va a sonar un poco más familiar por lo de diseño universal de aprendizaje, es el principio 2, que tiene que ver con la variabilidad humana. El cerebro de cada persona está preparado de manera distinta para aprender distintas tareas, debido a que las capacidades de aprender se relacionan con el contexto en que se da el aprendizaje. Entonces, es importante que ustedes consideren este elemento importante de la variabilidad, porque también nos va a llevar entonces a tener que pensar en estrategias diferenciadas de acuerdo a las características que pueda presentar cada estudiante. ¿Sí? Muy bien. Las experiencias previas es el tercer principio. Nosotros, al nacer, los niños al nacer, pues están ya en una primera experiencia de contacto con quien los cuida. Esa relación, ese vínculo ya va grabando un tipo de experiencia en el niño. Por lo tanto, es importante recordar que uno de los principios es esto, ¿no? Nacemos, pero al estar en un contexto y en contacto con otro, vamos a ir teniendo algún tipo de influencia, van a tener algún tipo de experiencia influenciada por el entorno. Entonces, cada palabra o símbolo que aprendemos, aunque sea abstracto, debe pues conectarse con conocimientos previos. Todo aquello que vayamos nosotros a desarrollar, ya sea en el inicial, en el primario, en secundaria, hay que conectarlo, porque esa conexión es lo que le va a dar sentido al aprendizaje. Y esto no lo digo yo, lo dice Dehaene en el año 2019, recientemente, a partir de uno de sus últimos libros que él ha publicado. El principio 4 tiene que ver con los cambios constantes en el cerebro. En el cerebro se producen cambios moleculares constantemente debido a las experiencias que va a vivir cada persona, ¿no? Entonces, y también por un asunto biológico evolutivo, ¿no? De que va a ir sufriendo cambios, ¿ya? Entonces, estos cambios constantes en el cerebro debemos también considerarlo como parte de los principios de la neuroeducación. El principio 5, que tiene que ver con la neuroplasticidad, es salir de este concepto que acabo de mencionarles, de que el cerebro no es una estructura rígida e inmodificable, y entonces es lo que nos permite adaptarnos a determinados contextos, a determinadas situaciones, por esa capacidad de adaptación del cerebro, de los cambios también. Y el principio 6, que tiene que ver con los sistemas de memoria y atención. Ojo, no se reduce solamente a ello, pero son los sistemas del cerebro que nos va a permitir aprender, ¿no? Para aprender es necesario entonces la interacción entre la memoria y la atención, y es un ida y vuelta a través de un sistema. Hasta aquí entonces tenemos los principios de la neuroeducación. Y acá es algo que yo les estaba anticipando de Stanislao Dehaene acerca de los pilares del aprendizaje. Y eso es importante que ustedes lo puedan considerar dentro de lo que es los procesos de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Considerar el tema de la atención. La atención se va a ver en aquello cuando uno dirige la mirada,
donde uno le presta atención. Y aquí es importante cuidar de los distractores para que haya realmente atención, y esto va a variar en el proceso evolutivo de los niños, de los estudiantes. Hay que cuidar de qué es aquello que vamos a proveerle al niño. Esto lo vamos a ver más en las funciones ejecutivas, ¿ya? Pero es importante que podamos seleccionar aquello que es significativo, que llama la atención, que es novedoso para el niño, para capturar su mirada, para capturar su atención en ese primer momento. A veces pensamos que para entrar al tema de vamos a motivar a los niños, y a veces pensamos en diseñar una gran actividad. Miren que hay cosas tan sencillas y tan chiquitas que podemos usar para captar ese momento en que se engancha la atención del niño con aquello que va a registrar en su memoria de trabajo, en su memoria que inicia en ese momento al tener la experiencia. El otro pilar que considera importante él es la consolidación. No se aprende de una única vez, ¿ya? Entonces hay diferentes formas de aprender, y muchas veces nosotros pensamos que hay una única manera. Por ejemplo, a veces decimos cómo llegamos a la suma al resultado de 5 a través de una suma. Podemos decir 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 5. O podemos decir 2 más 2 más 1, 5. O podemos decir 3 más 2, 5. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes maneras de cómo llegamos a un resultado, y pues esto implica que no aprendemos de una única vez, de una sola forma, de una sola manera. Y acá es importante que en este fenómeno de la consolidación entre el tema del sueño. Acá Dehaene va a decir que justamente se aprende cuando se duerme. Él va a hablar también del compromiso activo, ¿no? Es decir, cuando tengo una situación y yo trato de centrarme en empezar y culminar esa situación que me he propuesto desarrollar. Y para ello proyecto una hipótesis. Y comienzo entonces a generar una serie de acciones para probar esa hipótesis, ¿no? Entonces, él le va a llamar a este pilar como compromiso activo. El otro pilar importante, él dice 4, y yo he agregado uno más que ahorita se los voy a decir a qué se refiere. Él habla también de la corrección de errores. Muchas veces pensamos que el error es catastrófico, es terrible, y a veces decimos, uy, falló, error, y tachamos al estudiante. Cuando más bien el error se convierte más bien en una manera, en una forma de buscar, ¿no?, alternativas para resolver un problema. Hay que mirar el error como un reto, como un desafío, y no como un fracaso. De esta manera podemos poner a prueba también lo que más adelante voy a hablar sobre la flexibilidad cognitiva, que es una función ejecutiva que permite al estudiante y al cerebro pues desarrollar esa resiliencia, es decir, hacerle frente y usando una serie de alternativas, una serie de recursos. Finalmente, el otro pilar que es importante es la emoción. Dehaene no lo menciona, pero Francisco Mora sí. Él dice que sin emoción no hay aprendizaje. Y la cosa no es tan directa, sin nada más. La emoción, aquello que me entusiasma, aquello nuevo, aquello que me llega y que es novedoso y que el niño lo pone, pues, ay, como sorprendente. Eso se convierte en un disparador que me va a llevar a mirar mis experiencias previas, conectar con ellas, pero también mirar aquello nuevo que me está presentando esta experiencia, esta nueva situación. Entonces, allí esta emoción como que se convierte en ese input, en esa fuerza, en ese disparador que me lleva a aprender, a indagar, a buscar, y está asociado a un tema fundamental que es la curiosidad. Y es un elemento que muchas veces se va perdiendo a lo largo de la formación que hacemos a los estudiantes, ¿no? Enfatizamos en el nivel inicial, de que la curiosidad, que el niño debe
buscar, explorar, y lo acompañamos en su proceso exploratorio y buscamos de que ellos comiencen a hacer preguntas y todo, pero después como que las preguntas se van apagando más adelante y ya vamos dejando esa oportunidad y posibilidad que tienen los chicos de hacerse preguntas y de la curiosidad y de la indagación y la investigación. Entonces, aquí es importante que recuperemos el concepto de la emoción, aquello que puede significarle un reto, aquello que puede significarle un desafío al estudiante como para poder generar abrir esta puerta de aprender más cosas. Eso en cuanto a los pilares del aprendizaje, estos 5 puntos yo la verdad les recomiendo que lo puedan ustedes replantear en todo su proceso de aprendizaje que están teniendo y aquellos que son docentes, considerarlos también en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahora sí voy pasando ya a lo que son las funciones ejecutivas. Acá tenemos nosotros 4 aspectos, 4 dimensiones, llamamos así, a las funciones ejecutivas. Pero antes de pasar a hablar de todas estas funciones ejecutivas, yo les voy a pedir que podamos un momentito ver un video acerca de ello. ¿Qué es lo que nos dice el Centro del Desarrollo de la Infancia de la Universidad de Harvard acerca de las funciones ejecutivas? Y quisiera en ese sentido que puedan prestar atención a los 5 minutos de este video. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores. Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse.
Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola, está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. Bien, espero que haya sido muy ilustrativo este video para poder ahora sí explicar un poco más acerca de lo que son las funciones ejecutivas y quizás veamos algunos ejemplos que pueda ayudarlos o ilustrar algunas de estas dimensiones. Voy a empezar hablando acerca de una recapitulación rápida acerca de qué son las funciones ejecutivas. Ustedes han escuchado que es un conjunto más bien de habilidades que están vinculadas a esta capacidad de regular la atención, ¿no? Y poder dirigirlas hacia resolver una tarea específica, para lo cual ustedes tengan que, la persona tenga que organizar, planificar, seleccionar los objetivos, iniciar un plan, sostenerlo en su mente hasta que lo ejecute, ¿no? Hay una serie de funciones, una serie de acciones que se va a desarrollar en nuestro cerebro para ello, ¿no? Y estas habilidades que les estoy mencionando también participa lo que llamamos nosotros la autorregulación, es decir, qué cosas voy a dejar que pase, qué cosas voy a tener que yo retraerme un momento, hacer un alto, ¿no? Para poder llegar a esta meta, a algo que ya yo me he propuesto, ¿no? Cómo poder inhibir aquellas distracciones que podrían aparecer cuando tengo un plan para ejecutar. Bien, entonces, es necesario que para ello podamos abandonar esta idea de que las funciones ejecutivas es una cuestión muy automática, ¿no? Sino más bien podamos nosotros, a la luz de lo que les voy a ir compartiendo, ver cómo esto se aplica en los aprendizajes, ¿no? Vamos a empezar entonces con la memoria de trabajo.
La memoria de trabajo es esta capacidad para poder mantener la información, pero por periodos cortos, ¿ya? Aquello que podemos dar al estudiante, aquello que le permita procesar y mantener la información para el uso en el momento, para que pueda razonar en el momento y que pueda usarlo pues en su proceso de aprendizaje. Esta memoria de trabajo me va a permitir, por ejemplo, usar las instrucciones que nos dan. Generalmente no damos instrucciones largas. Generalmente damos instrucciones 1, 2, 3, 4, ¿no? Para que puedan desarrollar un plan de acción. Y en ese proceso que uno va dando las instrucciones, pues se va a ir actualizando el pensamiento, todo el proceso, ir ordenando mentalmente la lista de tareas o instrucciones o indicaciones que se va dando, ¿ya? Entonces, la memoria de trabajo es fundamental también para poderle dar sentido a cualquier cosa que se desarrolle con el tiempo, ya que requiere tener en cuenta qué es lo que pasó antes y cómo puede relacionarlo con lo que está haciendo ahora y lo que podría hacerse más adelante. Por ejemplo, nosotros no podríamos dar a un niño de 5 años unos instructivos de 6, 7 ítems, ¿no? Yo creo que a la segunda, a la tercera, a la cuarta, de repente ya se perdió, ¿no? Entonces tenemos que usar una serie de soportes y apoyos para que pueda por lo menos seguir esta secuencia. Entonces la memoria de trabajo nos permite sí coger inmediatamente aquella información. El tiempo es corto, entonces tenemos que aquí sí, en ese sentido, aprovechar esa memoria que se va a vincular con la atención, para que podamos dosificar las instrucciones que se le va a dar al estudiante. Y esta memoria de trabajo, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, podemos darles, como les decía, 3 a 5 ítems por unidad de tiempo, ¿no? Para que pueda almacenar. Y ese almacenar le permita hacer su plan de acción, le permita organizar cómo lo va a hacer, cómo va a llevar a cabo una tarea. Entonces, tiene este propósito, esta memoria de trabajo de poder procesar y también de almacenar. Por ejemplo, si damos un texto a nuestros estudiantes con 10 minutos de tiempo para la lectura y le pedimos que lo analicen. Cuando empieza la lectura, la memoria de trabajo podrá empezar ya, pero se podrá afectar esa memoria si es que en ese proceso de lectura comienzan a aparecer palabras que son desconocidas para él, ¿no? Entonces como que hay cierta interferencia en ese proceso de ir almacenando o ir haciendo todo este proceso, ¿no? De recoger esa información. Entonces hay que tener en ese sentido, dosificar, digamos, aquello que se da para aprovechando esta memoria de trabajo que le va a servir para almacenar y que lo va a poder usar en otro momento. Y cuanto más experiencias se van grabando, va a pasar a lo que llamamos más adelante la memoria a largo plazo. Pero para operar, para actuar, para responder en ese momento, es necesario que podamos, en ese sentido, ir dosificando, ¿no? Entonces, trabajar con estos límites de la memoria de trabajo debe ser básico, ¿no? El número de instrucciones que se pida, que debe cumplir un estudiante, pues que sea, básicamente, si es una información nueva, hay que dosificarla, ¿ya? Para asegurar esa incorporación de esa información, para que haya esa retención. ¿Sí? Me explico allí con la memoria de trabajo, ¿no? Que cuando llega una información nueva hay que evitar la sobrecarga. Yo también aquí, por ejemplo, estoy tratando de dosificar la cantidad de información que hay sobre este tema y tratando de puntualizar aquello que pueda servirles y que pueda motivarlos a seguir indagando o investigando. ¿Ya? Muy bien.
La otra dimensión de la función ejecutiva que me gustaría tratar tiene que ver con el que está al otro lado, que es la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es aquella capacidad que nos permite cambiar de perspectiva. A veces tenemos nosotros la idea, por ejemplo, de que voy a desarrollar un dibujo usando témperas y un lápiz. Ya. Sin embargo, ¿qué pasa si todas las témperas se me caen y pierdo los colores? Se me presenta una nueva situación, ¿no es cierto? Y si yo tenía pensado y programado hacer ese dibujo con lápiz y con las témperas, ya no tengo las témperas, entonces ahí entra a tallar la flexibilidad cognitiva. Comienzo a razonar y digo, bueno, no puedo con las témperas porque las perdí, se me cayeron, se derramaron, pero tengo el lápiz. Cambiar de perspectiva, eso es una habilidad, eso es una función ejecutiva, ¿ya? Cambiar la perspectiva en la ejecución de la meta. Es como llegar a la meta, pero usando otros recursos u otros materiales que pueda tener. Y esto nos permite también probar una nueva actividad, adaptarnos a un cambio de planes. Y para ello muchas veces tenemos que inhibir aquella perspectiva anterior, aquello que ya habíamos previsto y la teníamos, y más bien cargar con una perspectiva diferente. En la memoria de trabajo, ahí más bien se debe activar esta perspectiva diferente. Ya vamos a ir incorporando también esta memoria, ¿no? Estas nuevas experiencias que se van a ir presentando. Entonces ya mi memoria de trabajo va a decir, uy, sí, tenía esta instrucción para hacer, y ante esta nueva situación y con el cambio que he tenido que hacer, el cambio de perspectiva, esa experiencia también va a poder conectarse entonces con nuestra memoria. Entonces la memoria de trabajo se debe activar la perspectiva diferente y también el control inhibitorio para favorecer el cambio. Otro aspecto importante de la flexibilidad cognitiva pues implica cambiar la forma en que pensamos acerca de algo. Por ejemplo, si una forma de resolver un problema no funciona, podemos tratar de llegar con otra forma totalmente diferente para cumplir o resolver el problema. ¿Ya? Entonces, les menciono esto porque generalmente encontramos personas que a veces dicen, no, tiene que ser de esta y esta única manera, pero perdemos la oportunidad de poder explorar otras maneras de aprender, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de que el estilo de aprendizaje A es el único estilo para aprender, no es así. Podemos probar otras formas de aprender, ¿no? Entonces, es más, si queremos llegar en este concepto de aprendizaje activo, en donde se dé autonomía al estudiante, en donde se permita el pensamiento crítico, por ejemplo, entonces tenemos que proveer también, estar abiertos a cómo promovemos esta habilidad de la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Luego pasamos al tema de la planificación. Esta es otra función importante. Todas estas funciones trabajan de una manera articulada, ¿ya? No que ahorita yo estoy con mi memoria de trabajo, que ahorita estoy con mi flexibilidad cognitiva, no, sino trabajan de una manera articulada. Lo que estoy haciendo es desmembrarlo como para poder graficar de alguna manera cómo es que estas trabajan de una manera articulada en un proyecto de acción, ¿ya? Entonces, la planificación tiene que ver con esa habilidad de priorizar, de organizar, de secuenciar, de manejar el tiempo, de planificar. Todos estos son componentes importantes de las funciones ejecutivas.
cognitivas que se derivan de un adecuado funcionamiento de la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Cuando priorizamos, tenemos la habilidad de tomar decisiones acerca del foco de aquello que es más importante, ¿no? Para poder lograr aquella meta que nos hemos propuesto. Entonces, la planificación nos ayuda en ese sentido, ¿no? De poder discriminar de toda esta ruta que me he planteado para llegar a esta meta, ¿no? Aquello que me va a dar, aquello que puedo usar, aquello que puedo organizar, aquello que me va a ayudar a cumplir esta meta, ¿cómo es que lo voy a seleccionar? Entonces, es importante también considerar que esta planificación no es que yo tenga que enseñar esa planificación, sino que muchas veces se da de una manera natural. Voy a poner un ejemplo. Y voy a poner, perdónenme, el caso de los niños de educación inicial. Cuando ellos están en un determinado sector, ¿no?, de aprendizaje, ellos van allí a su rincón, a su espacio, a su sector, la docente se le acerca y le puede decir, ¿qué vas a hacer? El niño puede tomarse un tiempo rápido de mirar los materiales y decir, voy a hacer la celebración, por ejemplo, si va a estar en el sector hogar, voy a hacer la celebración del cumpleaños de la bebita, ¿no? Entonces el niño ya va construyendo de alguna manera una acción que va a realizar, una actividad que va a realizar. Y para ello comienza, si uno observa, comienza a organizar, comienza a colocar los platos, comienza a vestir al muñeco que tiene allí, que es el que representa al bebé, ¿no? Entonces, todas esas nociones, todas esas puestas en acción, esas actividades puestas en acción del niño, lleva a una planificación, a un orden, y si miramos que hay secuencia, ¿no?, que hay 1, 2, 3, este niño va a ir desarrollando este sentido de paso 1, paso 2, paso 3. No es que nosotros tenemos que dárselo, sino que él mismo, frente a la situación, a lo que se le provee, puede organizar y puede proponer y puede decir cuál es su proyecto de acción, ¿sí? ¿Qué es aquello que va a elaborar? Cuando a veces ya uno entra en el momento de la retroalimentación y le pregunta, dime, ¿y qué es lo que has hecho? ¿Puedes contarme? A ver, empieza desde el comienzo. Entonces se dice, yo pensé hacer la celebración del cumpleaños de la bebé de esta casa. Y para eso, ¿qué hiciste? Le busqué su ropita que se iba a poner, organicé, digamos, aquellos elementos de la comida que voy a preparar, participó tal persona que trajo tal cosa, ¿no? Todo eso ya nos da una noción acerca de cómo es que está funcionando el sentido de planificación del niño. Y a veces cuando le decimos al niño, represéntalo a través de un dibujo, un gráfico o algo, vamos a poder mirar todos estos elementos organizativos. Entonces es importante que podamos mirar que la planificación es posible de promoverla, ¿no?, pensando en aquella meta que se tiene y cuáles son los pasos previos para lograr. En el caso de los chicos de primaria y secundaria, por ejemplo, cuando ellos van a hacer un trabajo, se plantea, por decirles, una actividad de ciencia, ¿no? Entonces se les dice, bueno, el proyecto de ciencia lo van a entregar en 2 semanas y consiste en esto, esto y aquello. Ustedes pueden elegir entre 1, 2 o 3 opciones que se le dan. El chico puede, el estudiante puede inmediatamente poner en ejercicio esta función de planificación, ¿no? Entonces, es en 2 semanas. Ya, la primera semana puedo desarrollar el proyecto en borrador. La segunda semana ya puedo afinar aquellos aspectos que necesito. Entonces, sabiendo que hay una fecha límite, puede hacer este trabajo de organizar, de secuenciar todas aquellas acciones para lograr llegar a la fecha señalada con su proyecto, ¿sí? Muy bien, y luego está el control inhibitorio, que también se le conoce como regulación o autorregulación, que es esta capacidad más bien de controlar la atención
el comportamiento y los pensamientos. Acá sí es un poquitito más complejito, digamos, aquello que yo tengo que pensar, qué es aquello que voy a posponer, aquello que yo quisiera hacerlo, pero que por ahora tengo que inhibirme. Ahorita no puedo porque no es el momento oportuno. Entonces, es esta capacidad de controlar la atención, el comportamiento, los pensamientos y las emociones para superar una predisposición para hacer algo que uno quiere hacer. No sé si ustedes han visto el experimento de los marshmallows, que se les pone a los niños, ¿no? Es un experimento en donde se quiere mirar el nivel de tolerancia del niño frente al marshmallow, de comérselo o no comérselo, ¿no? Entonces se le pone al niño en una sala y se le pone un marshmallow y se le dice, mira, vas a estar aquí mirando este marshmallow, vas a estar acá, pero la consigna es que tú no te la vas a comer por un tiempo determinado. Cuando yo venga y veo que no te has comido ese marshmallow, voy a agregarte otro marshmallow más, ¿no? Entonces, a partir de ese estudio, vemos, en el caso de los más pequeñitos, todo lo que hacen, prefieren no mirar al marshmallow, miran a otro lado, ¿no? Porque eso está ligado a aquello que ellos quisieran inmediatamente, ¿quién no comerse un marshmallow tan rico, no? Y más bien tienen que postergar hasta que venga la otra persona y vea que efectivamente no se comió el marshmallow y le da otro marshmallow, ¿no? Entonces, regular la emoción, el pensamiento, la acción, ¿no? Es un poquito complejito, pero se da y es posible promoverlo. Y esto lo digo porque a veces trabajarlo en los primeros años puede significar o puede ser algo complicado, pero los niños aprenden. Apostamos porque los niños sí van a ir regulando y las maneras y las experiencias que podamos colocarles a ellos no sean también tan drásticas, sino poco a poco. Por eso tiene que ser gradualmente de acuerdo al proceso, al momento evolutivo en que está el niño y que puede ir ejerciendo y usando todas esas funciones para ir aprendiendo las normas, los límites, lo permitido, lo que sí puede hacer, ¿no? Entonces, y cómo esto trabaja de una manera integrada, ¿no? Entonces, ¿cómo promovemos las funciones ejecutivas? Promovemos el aprendizaje autónomo, que ahí tiene que ver mucho con el aprendizaje activo. No enseñamos solo los contenidos, ojo, sino las habilidades para que el chico pueda aprender por sí mismo. Cómo asumir, por ejemplo, responsabilidades, sabiendo de que cuando haces esto vas a tener en términos de consecuencias, ¿no? Cómo tomar decisiones, cómo ordenar el espacio de trabajo para que me facilite hacer mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Cómo usar estrategias de organización en el trabajo colaborativo, cómo me organizo en el caso de secundaria con mis otros colegas, mis otros compañeros para desarrollar una actividad. ¿Cómo también podemos promover el uso de las funciones ejecutivas? Pues también usando planificadores y estableciendo metas. Yo creo que eso ayuda muchísimo en ordenar nuestra cabecita, ¿no? Y también la de los chicos, ¿no? Entonces, establecer, por ejemplo, secuencias. En la mañana hacemos esto, en la tarde esto, o a tal hora hacemos tal y a tal hora tal. Por ejemplo, las rutinas es importantísimo y eso nos ayuda también a que puedan los chicos ordenar, priorizar, secuenciar las tareas y así gestionar mejor el tiempo. También promovemos las funciones ejecutivas a través de favorecer la flexibilidad cognitiva, es decir, promovemos el análisis, exploramos otras soluciones frente a un determinado tema, si traemos un tema social, de qué manera podemos nosotros afrontar, resolver una situación, no solamente en matemáticas, sino estoy hablando, por ejemplo, si es que hay ahora con los temas de cuidado del medio ambiente, cómo podemos traer propuestas más bien de cosas más pequeñas que podemos hacer en casa, ¿no? Que pueda contribuir a ello. Entonces, no quedarnos solamente con una respuesta. Y también cómo usar preguntas metacognitivas. Todo este tema de la reflexión, ¿no? Es un componente básico para poder fortalecer los circuitos neuronales, ¿no? Cómo es que esto se va a consolidar luego en el sueño, ¿no? Cómo logré aprender,
¿Qué fue lo que se me planteó? ¿Cómo llegué a esta meta? ¿Qué es aquello que puedo mejorar más adelante? ¿Cómo lo haría si es que tuviera que volver a hacer o se me presenta una situación similar? ¿O cuáles fueron los errores que tuve que corregir? ¿Qué es aquello que podría mejorar? ¿No? Y finalmente, también cómo podemos manejar el estrés, cómo podemos promover estrategias que permitan manejar también las situaciones de tensión, de estrés, ya sea usando, por ejemplo, los momentos de respiración, el mindfulness, ¿no? O haciendo alguna actividad de movimiento que es importantísimo para promover estas funciones ejecutivas y lograr estos aprendizajes y aprendizajes activos, donde queremos potenciar justamente la autonomía del estudiante, el pensamiento crítico, ¿no? En fin, y todos aquellos que están vinculados. Muy bien, ya para ir terminando, quisiera ponerles este caso sobre aplicar lo aprendido. Yo quisiera esto, de repente, si no lo resolvemos ahorita, poder ser una tareita que ustedes lo puedan leer. En el aula de 5 años, la profesora Teresa dispone de algunos materiales como papel blanco, témperas, corontas secas, plastilinas en el sector de arte. Yanela se dirige al sector para trabajar con los materiales. Ella los observa y se detiene a pensar un momento. Ajá, ok, planifica la niña, ¿no? Cuando Teresa le pregunta, ¿qué vas a hacer, Yanela? Ella responde, haré un espantapájaros de muchos colores. Ok, ahí ya está planteando su meta, su objetivo. Teresa le replica, ¿cómo es? Y Yanela le dice, haber visto un espantapájaros en el libro de cuentos cuando estuvo en el sector de lectura. Mientras Yanela trabajaba en silencio y muy concentrada, se le cayó la témpera. Inmediatamente dio un salto y exclamó, ya se arruinó todo. Cuando estaba por llorar, Teresa le dice, vamos a recoger la pintura que se cayó. Mientras pensamos en otra alternativa. Ojo, Teresa no le da la respuesta. Le permite entonces que entre en juego la función de la flexibilidad cognitiva. Y Yanela responde, sí, menos mal que hay otras pinturas que puedo usar. Ya ella había hecho una mirada rápida de aquello que podía aprovechar. No, Teresa le dice, claro que sí, hay otro frasco de témpera si deseas para que continúes con tu trabajo. Miren la interacción con la docente, que es muy importante. Yanela se calma. Miren lo que pasa en términos de emoción. Y luego de haber reubicado los demás materiales en la mesa, organiza nuevamente su material. Continuó hasta terminar de pintar y mostrar a los demás su espantapájaros colorido, con lo que tuvo. Entonces, ¿qué funciones ejecutivas se pusieron en juego en esta situación? A ver, ¿qué podemos decir allí? ¿No? ¿Cómo se aprecia la autonomía y la creatividad en el trabajo de Yanela? Si miramos aprendizaje activo, ahí está el reto, ¿sí? Entonces, en términos generales y muy rápido, sí hemos visto que hay varias funciones ejecutivas y también hay varios pilares de aprendizaje. El tema de la atención, el tema de la concentración. No hemos visto todavía consolidación porque no se ha ido a dormir con su nuevo aprendizaje, pero sí usó un aprendizaje y conocimiento previo que tuvo ella cuando estuvo en su sector de lectura y había escuchado o había visto el libro de cuentos en relación al espantapájaros. Y eso para ella le fue significativo e importante, ¿no? Se dan cuenta que todo es un ciclo que va dando vueltas, pero aumenta, crece, se enriquece. Y esto fue una experiencia para Yanela significativa. Logró cumplir su meta, organizó, usó los recursos que tenía, aplicó flexibilidad cognitiva, usó memoria de trabajo, recuperando aprendizajes previos, ¿no? Y todo se puso en juego en este caso. Muy bien, hasta acá. Entonces, es la presentación que tengo de ustedes y muy bien. Dejar entonces
compartir. Listo, Malena. Muy bien, muchas gracias, Ruth, por tu presentación. Nos ha permitido derruir ciertos mitos sobre el aprendizaje, que seguro muchos teníamos al respecto. Además, hemos aprendido cuáles son los principios de la neuroeducación y la importancia de las funciones ejecutivas, que debemos tomarlas en cuenta durante nuestra planificación, durante la conducción de la enseñanza. Muy interesante, en verdad, esta presentación, y te agradezco a nombre de los estudiantes que están colocando sus comentarios en el chat y están muy agradecidos, muy interesantes los comentarios. Y aprovecho para saludar también a los estudiantes que han ingresado esta tarde, que han registrado su asistencia. Felicitaciones y muchas gracias a las diversas universidades, institutos y escuelas que lo han hecho. A los que todavía no han registrado, por favor, tienen el enlace allí en el chat. Y antes de pasar al bloque de preguntas, bueno, quiero también darles información sobre la red. Como habíamos mencionado, este es nuestro último webinar de un ciclo de videoconferencias que hemos estado desarrollando durante este año, pero y atendiendo también a las preguntas que ha habido en el chat, ustedes pueden acceder a los 6 webinars, pueden volver a mirarlos, pueden descargar los materiales de las presentaciones de cada ponente. Esta presentación también la van a encontrar ya mañana en la red para que puedan volver a mirar el video, la presentación que ha usado Ruth, y los videos, etcétera. Entonces, no se preocupen, pueden participar. También decirles que tenemos todavía abiertas las inscripciones para participar en el segundo curso de la red, la educación híbrida para el desarrollo de competencias. Está muy interesante. Inscribámonos hasta el 12 de septiembre para poder llevar este curso. Recuerden que todos los recursos de los foros, los webinars, microlearnings y demás recursos los podemos encontrar en la red de estudiantes de educación. Todas estas oportunidades de aprendizaje son gratuitas, son autoformativas. Así que no se pierdan esta gran oportunidad. Si aún no son parte de la red, recuerden inscribirse para ser miembros de la red. Ingresan a www.perueduca.pe, se dirigen a la sección de comunidades y van a encontrar un botón que dice Estudiante de Educación. Allí pueden inscribirse, ingresar, es muy fácil. Pero si tienen alguna consulta, pueden escribirnos a nuestro correo redestudiantes@minedu.gov.pe. Y pues bien, ahora sí vamos a comenzar con el bloque de preguntas, con el tiempo que nos está quedando. Vamos a priorizar algunas de ellas. ¿Sí? Y pues bien, Ruth, muy interesante. Y acá quiero recoger la inquietud de una docente en respecto de esto de las funciones ejecutivas que estabas mencionando y la importancia que tienen. Y hablabas desde la niñez, qué importante es desarrollarlo. Pero acá tengo una pregunta de un estudiante de secundaria, ¿no? Que va a ser docente de secundaria. Dice, soy docente de secundaria. Si mis estudiantes no desarrollaron las funciones ejecutivas durante la niñez, de repente no se promovieron mucho, ¿no? Entonces, ya no podemos hacer nada por ellos. ¿Qué podemos hacer los docentes para lograr la atención en el aprendizaje, ¿no? Pues cada vez se hace más difícil lograr esto en nuestros estudiantes. Muy bien. Sí es posible, sí es posible. Así que no seamos tan determinantes. Por eso decía que a veces nosotros vamos con la idea de que si no se logró, ya no. Eso es un neuromito. ¿Ya? Ese es un neuromito, que si antes no se logró, ahora ya no voy a poder. No, sí es posible. Nuestro cerebro va cambiando permanentemente. Las conexiones sinápticas se dan. Entonces, lo que tenemos que hacer más bien es proveer de aquellas experiencias que van a ayudar, aquellos elementos motivacionales que va a disparar en la indagación, en la exploración de parte de los estudiantes. En el caso de secundaria hay muchas cosas que se pueden trabajar con ellos, digamos, ¿no? Pero para ello es importante como docentes podamos indagar cuáles son esos temas de interés. Allí sí yo creo que hay que hacer un trabajo primero de yo como docente quiero tal cosa, pero ojo, veamos qué es lo que necesita aprender mi estudiante para que luego yo pueda, en función de aquello que necesita,
yo hacer mis adecuaciones de aquello que también busco lograr como docente para ese ciclo, para ese año, ¿no? Entonces, no perdemos de vista nuestro objetivo pedagógico, pero sí va a ser mucho más potente en tanto se vincula más con aquella necesidad e interés que tiene mi estudiante. Y eso implica que primero, como docente, yo tenga que conocer a mi estudiante, explorar cuáles son sus intereses, por dónde van sus intenciones y curiosidades, y si no las tiene, proveerles de aquellos que están vinculados a mi propósito pedagógico y que puede estimular, puede ayudar a despertarlo en ellos, ¿no? Muchas veces en el caso de secundaria, porque cruza un momento evolutivo, digamos, en donde depende de los contextos y particularidades de cada uno de ellos. Unos pueden ser más introvertidos en términos de no expresar abiertamente por dónde están sus intereses. Entonces, tratar allí sí de indagar de una u otra manera, acercándose, armando grupos con ellos como para recoger sus intereses, sus inquietudes, y que eso me lleve a mí como docente a mirar mi programación. Si yo tenía esto porque necesito desarrollar, ok, ¿cómo yo puedo adecuar entonces en función de la necesidad de mi estudiante? Y ahí usar una serie de recursos que atraiga al estudiante. Sí puedo usar las TIC, por ejemplo, que es importante, ¿no? Aquello de la tecnología que llama la atención, ahora que está muy en boga también lo de la inteligencia artificial, en fin, también eso requiere de que como docente yo también me prepare para poder ayudar a que ellos planteen también sus propios retos, pero yo acompañar ese proceso. Entonces también implica que yo me prepare para ese acompañamiento que voy a hacer al estudiante en descubrir estos nuevos retos, ¿no? Y el tema de la emoción es fundamental. Aquello que pueda animar, y eso tiene que ver mucho con mi relación que establezco con él, con mi relación que yo como docente secundaria que veo mi curso o este ciclo, pueda también conectarme con mis colegas que ven a este estudiante. No perdamos de vista en ese sentido al estudiante a quien estamos llegando, ¿no? Entonces, sí es posible, no se preocupe. Dosifiquemos las instrucciones para que la memoria de trabajo se active. Si tienen que hacer, por ejemplo, lectura de obras clásicas, no les pongamos 15 textos, pongámosle, digamos, dosifiquemos 4, de los cuales que elija uno, y así, ¿no? Si le ponemos 15 es más difícil ubicar uno, si le ponemos 4 es más fácil, y así también acercamos a mi objetivo, para memoria de trabajo, para la organización, para la planificación, para la flexibilidad cognitiva, ¿no? Para adaptarse a nuevas situaciones. Usen mucho ejercicios de reflexión para que ellos analicen, propongan, ¿no? Para fomentar justamente lo que estamos hablando en términos de aprendizaje. Excelente, Ruth, muchas gracias. Entonces nos estás enseñando cómo llevar a la práctica esto que se siente en tanto teórico, pero estamos viendo de qué manera se aterriza, ¿no?, en la práctica pedagógica. Y acá tengo una última pregunta que vamos a priorizar respecto de los pilares del aprendizaje que mencionabas, y ya has hecho referencia a esto de la emoción, pero ¿de qué manera se relacionan estos pilares de aprendizaje con que mis estudiantes aprendan activamente? Perfecto, mira, allí Tejan ha hablado acerca del error. Cambiemos nuestra perspectiva del error. Hagamos correcciones nosotros primero acerca del error y veamos el error como oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Sin generar culpas, decir, bueno, esto no funcionó, busquemos otra alternativa. Estamos aplicando flexibilidad cognitiva, pero también estamos ayudando a que emocionalmente el estudiante pueda perseverar. La perseverancia es un elemento que últimamente estamos identificando que no se da porque como que se desaniman, ¿no? No, o sea, esto me debe más bien ayudar a mí a plantear otra alternativa y ser acompañados en ello. Está la corrección del error. Está el tema de la atención, ¿no? Buscar aquellas cosas que sí captan. Una vez que capturan la atención del chico es mucho más fácil, y pensar en cosas no tan extensas, en cosas que les va a ayudar en el poco a poco, en el paso a paso, y acompañar en eso para asegurar. El otro tema de la consolidación, el sueño. Y esto es muy importante. Últimamente
vemos estudiantes que pasan largas horas, ¿no? En el día y se van a casa y ven televisión y no se regulan muchas veces y tienen poco tiempo de sueño. El sueño es fundamental para no solamente consolidar el aprendizaje, sino para que este cerebro que esté en actividad pues siga procesando, siga haciendo sus conexiones. No se paraliza el cerebro, sigue actuando, ¿no? Entonces es importante en ese sentido poder tener el principio de la consolidación. Algo que olvidé y que no lo mencioné y que sí tiene que ver también con estos aspectos que son condiciones para el aprendizaje. Está el tema del movimiento, el ejercicio. Ya últimamente vemos casi todos sedentarios y esto no ayuda. El movimiento activa también todas nuestras conexiones sinérgicas y es importante. Y más importante, en el caso de los estudiantes, en este periodo, chicos que puedan hacer deporte, que puedan hacer ejercicio, no solamente aprenden reglas, no solamente es movimiento de músculos, hay una serie de elementos que entra en un juego, en una actividad deportiva, en un ejercicio, ¿no? Ayuda también a regular, ¿no? Este control inhibitorio que hablábamos, ¿no? A tener turnos, me toca a mí, ahora te toca a ti, cómo hago el pase aquí, cómo hago el pase allá, en un juego de fútbol, por ejemplo, o del vóley, en fin, el movimiento. Fundamental. Y el tercer elemento que me olvidé como condición mencionar, que no lo dice dejar, ¿no? Pero es el tema de la nutrición, la alimentación. La alimentación que tiene que ser balanceada y cosas nutritivas que ayude también al organismo a procesar aquello que ingiere el chico, ¿no? Entonces, ahí están estos elementos de los pilares del aprendizaje, ¿no? Está lo del error, está lo de bueno, también mencioné el error, la atención, la consolidación y también el tema de la emoción, que lo puedan considerar como un aspecto importante. Sin emoción no hay aprendizaje. Acuérdense de Francisco Mora y si lo pueden buscar, yo los animo a que puedan leer material en español y sigan investigando en investigaciones que se está dando en el campo educativo y que va a ayudar muchísimo. Y esto va a servir cuando trabajen ustedes en todo el tema de las adaptaciones curriculares que se tienen que hacer muchas veces cuando miramos el diseño universal del aprendizaje. Ese que es uno de los primeros temas que abordaron en esta secuencia, ¿no? Uh-huh. El aporte de la neuroeducación, de la neurociencia, se ve justamente en estos aportes de la neuroeducación, ¿no? Cómo podemos usar para hacer modificaciones, para hacer los ajustes razonables de los cuales hablamos y que nos falta todavía potenciar. Muy bien, muchas gracias, Ruth, por tus palabras y las respuestas que has dado a estas preguntas. Yo creo que es un mensaje que llega a todos los estudiantes que esta tarde se han conectado y de esta manera entonces queremos agradecer tu presencia, tu participación y estamos cerrando este ciclo de videoconferencias de la red. Le agradecemos nuevamente a Ruth, al especialista Ruth Céspedes por compartir con nosotros este espacio de aprendizaje. Ha sido muy enriquecedor para todos y de igual manera quiero agradecer a todos los estudiantes de educación, docentes, al público en general que hoy día nos ha acompañado a esta transmisión en vivo. Y recuerden, por favor, completar la encuesta de satisfacción que vamos a dejar en el enlace. Gracias a todos por habernos acompañado en este ciclo de videoconferencias y queremos invitarlos a participar en el 5º Encuentro Nacional de la Red de Estudiantes de Educación, que próximamente vamos a desarrollarlo aquí para cerrar todas las actividades de este año. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias por tu participación. Gracias. Hasta pronto.